Hola a todos y bienvenidos a Martes Tonificado. Recuerda que hemos creado este programa para ti con el fin de que te sirva de inspiración para que puedas alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy contamos con la participación de una invitada especial, Daniela Andrade. Daniela se define como una mujer de retos, apasionada por el deporte de alto rendimiento, el cual le ha dado las mejores oportunidades de su vida. Ella es futbolista tanto amateur como semiprofesional en Estados Unidos y como futbolista profesional en Chile. Daniela tiene un máster en gestión deportiva por la Universidad de Sur Florida y es fundadora y CEO de OP Sports Agency y fundadora de Life True Sports. Daniela define su pasión entre el deporte y lo social, de lo cual nos hablará más adelante. Y yo soy su anfitrión, Tono Posadas, y este programa es gracias a la producción de BDO, auditores y consultores en Guatemala. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, aquí entusiasmado que estés con nosotros y nos puedas contar y compartir toda esa travesía de tu vida. Así que para comenzar, arranquemos contándole a nuestra audiencia quién es Daniela Andrade. Pues con todo gusto, Antonio. Creo que tú lo has resumido bastante bien. Soy una persona que le gustan bastante los retos, sobre todo a corto plazo. Soy de retos a corto plazo y creo que eso me lo ha inculcado mucho el deporte durante los años que he vivido. El fútbol siempre fue mi pasión, fue por el deporte al que me dediqué desde muy chica. Y tuve bastantes retos que afrontar conforme a mi desarrollo y crecimiento dentro del deporte, que al final pues me dieron, digamos que esa lucha y esa búsqueda por retos constantemente. Así que en cuanto al deporte, eso realmente, y en cuanto a lo profesional, pues eh, desde muy chica, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho es lo social, así que emprendí mi primer negocio, que es la agencia de OP. Esta agencia inicia en 2018 más o menos, con el propósito de ayudar a compañeras. Yo tuve la oportunidad de jugar en selección nacional y pues como tú sabrás y muchos sabrán, el deporte en Guatemala todavía pues hace falta de mucho apoyo y de mucho desarrollo. Así que yo, teniendo la oportunidad de estar en Estados Unidos, me di cuenta mucho de las diferencias que se tienen y de el talento que hay en Guatemala, que muchas veces se pierde. Así que arranqué la agencia realmente sin ningún otro propósito más que apoyar a mis compañeras de selección, las cuales yo veía tenían todo el potencial para mejores oportunidades justamente a través del deporte. Así que pues empezamos por ahí y poco a poco ha ido creciendo conforme se van enterando otras atletas. Ahora manejamos otras disciplinas. Tenemos atletas de Latinoamérica, en verdad, no solo en Guatemala, sino México, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile. Entonces como que hemos ido creciendo poco a poco, pero como te digo, todo empezó siempre con el afán y el propósito nada más de ayudar y brindarle oportunidades que para mí, la oportunidad de haberme ido a estudiar a Estados Unidos por medio de una beca deportiva me cambió mucho mi experiencia, pues como experiencia de vida fue muy linda, muy buena experiencia, así que pues he tratado de que la gente pues pueda tener esa misma oportunidad en cuanto al deporte. Y ahora pues últimamente estoy siempre lo mismo, siempre todo lo que lo hago a través del deporte, y esta vez y en esta ocasión pues es lo que es Life Through Sports, y que es justamente buscar de qué manera se puede ayudar en algunos problemas sociales a través del deporte. Por eso estoy actualmente corriendo aquí Chile, de norte a sur, y con el único propósito de crear conciencia en la sociedad guatemalteca sobre la situación de la desnutrición en la que estamos pasando. Entonces, de ahí nace el movimiento Calorías por la Vida. Y eso realmente, digamos que mi vida hasta ahora.
en Bien resumen. resumida, sí, bien resumida y Bien completa ahí, resumida. porque ya nos queda claro todo donde las actividades que desarrollas. Y comencemos entonces a hablar un poquito primero, ¿por qué el fútbol? Pues fíjate, Antonio, que el fútbol siempre, no sé, yo creo que mucho fue de mi abuelo, que era muy futbolista, escuchaba el fútbol en la radio todo el día, tele, todo. Y de ahí nace mucho mi pasión por el fútbol. Mis papás me inculcaron mucho el deporte, hice equitación un tiempo, tenis, natación, pero al final como que el fútbol fue el amor de mis amores. y, y me fui por ese deporte y ese deporte fue el que al final del cabo me fue abriendo oportunidades de crecimiento no solo en lo deportivo, sino en muchas otras áreas de mi vida a través del fútbol. Y tú estás, actualmente seguís jugando fútbol en Chile, Daniel. No, dejé el fútbol, Antonio, hace casi 3 años ya. Ya. La verdad que en mi época, pues uno hacía mucho deporte, sobre todo el tema de deporte femenino, muchos lo hacíamos porque nos gustaba, porque es nuestra pasión, pero realmente digamos que un tema de remuneración económica eh, no se veía realmente en ese entonces. Era muy, muy complicado. Así que dije, no, pues la verdad que ya yo jugarlo, creo que se me estaba acabando un poco la pasión, la paciencia, ya no disfrutaba igual los entrenamientos y yo ya arrancaba con la agencia deportiva y eso me apasionó muchísimo. Prefería 1000 veces estar en la computadora viendo de gestionar todo ese proceso de becas deportivas que estar en la cancha. Así que ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Mejor me dedico tal vez ya mi labor ya no es dentro de la cancha, sino por fuera, ayudando a deportistas a que tengan una mejor guía, un mejor apoyo en cuanto a su crecimiento deportivo. Y ahí fue donde decido dejar el fútbol justo después de Chile. Ya. Y, y eso fue mi vida futbolística. Sí, ahora entremos cabalmente a ese tema que has mencionado varias veces, que es la combinación del deporte y lo social, ¿verdad? ¿Cómo es que esa organización, cómo funciona en tus fusiones de las empresas y la organización que tenés? Contanos un poquito cómo combinas todo eso. Pues para mí, Antonio, el deporte es nada más que una vía, sí, o un vehículo que nos lleva a crear oportunidades en otras áreas de la vida. Y para mí ha sido así desde muy chica. A mí el fútbol me dio la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, de tener una mejor carrera, de no tener que pagar por mis estudios. Luego, pues ya estando allá, el tema de network, todas esas amistades que uno crea y genera en el deporte también como que al final te van abriendo oportunidades a otras áreas. El haberme ido afuera, pues no solo fue el crecimiento deportivo, académico, sino vivir fuera de casa desde muy chiquita como que también te da crecimiento personal, el ser independiente, el poderte valer por ti mismo en muchos aspectos. Entonces, pues siempre he creído que el deporte, más que utilizarlo como un fin, es utilizarlo como una vía hacia algo más, hacia abrirte oportunidades a otras cosas. Eh, entonces, así lo veo yo y lo trato de que de alguna manera se refleje en mis empresas. De igual forma, creo que, por ejemplo, el deporte a nivel de una sociedad o una cultura en la que hay no necesariamente deporte de élite, pero un deporte de amateur donde la gente se cuida y tiene actividad física constantemente, normalmente son culturas o sociedades donde hay menos violencia, hay menos problemas de salud, eh, la gente es más feliz, entonces como que también de ahí mismo nace lo que es Life Through Sports. Entonces, cómo dar vida a través del deporte
sobre todo pues mi enfoque hasta el momento siempre pues es Guatemala y cómo y de qué forma podemos como sociedad eh, pues tener tal vez una forma de vida más activa en la parte deportiva y que poco a poco eso nos vaya mejorando en las otras áreas que te mencionaba. Sí, muy bien, me queda claro. Y tal vez lo que me llama la atención, y no sé si nos querés compartir, es por qué esa decisión de que tan joven decidiste cambiar de aire, salir de la familia, e irte a un nuevo entorno desconocido y de retos. Pues no fue muy fácil. Desde muy chica, no sé por qué siempre tuve eso muy claro. Mi papá estudió fuera y también como que siempre nos inculcó a mis hermanos y a mí el hecho de estudiar fuera y de tener esa experiencia. Y, y pues en Guatemala, tristemente, por muy que estés a nivel de selección nacional o, o a nivel federativo, pues tristemente no se tiene el apoyo que uno quisiera en muchos aspectos, desde las instalaciones hasta el crecimiento y desarrollo como atleta. Entonces, eh, pues así fue como decidí que tal vez las mejores oportunidades estaban por fuera y antes de terminar el colegio, pues el último año me fui a un campamento por una semana a la academia de IMG y tuve esa experiencia de darme cuenta de todo, de realmente qué era ser deportista en otro país y de las oportunidades que se tenían, así que decidí que me iba y pues gracias a Dios se me fueron abriendo las puertas, porque pues no pagar por mis estudios, la verdad que ayuda bastante, creo que de otra forma no hubiera podido tomar esa oportunidad, pero eh, me fui a ese colegio, terminé ahí el último año de colegio, lo terminé fuera y como te digo, siempre he sido alguien que tiene muy claro qué es lo que quiere y aunque a veces uno pues dude como que pensándolo así a largo plazo, uno más o menos, pues yo más o menos siempre medio sabido qué quiero y, y como te digo, de muchos retos, o sea, desde muy chica, cuando estuve la primera vez en selección, recuerdo muy bien que muchas veces yo no, por muy que estuviera fuera parte del equipo, a mí no me vestían, me dejaban por fuera. Entonces como que esa lucha, digamos, por ganarme un puesto o ser, ¿cómo se dice? Estar en el once ideal del equipo, como que nunca fue un problema, al contrario, siempre me gustó mucho como tener que pelear por ese puesto. Y así me pasó varias veces a nivel en Estados Unidos igual fue lo mismo. Pues uno viene de un esquema, digamos, deportivo diferente, entonces en Estados Unidos el tema físico era muy marcado y toda esa parte como que me costó mucho. Tuve que hacer trabajo doble, el doble que mis compañeras de la universidad, pero como que eso nunca, ese como work ethic que le llaman, nunca fue un problema para mí. Es más, me encantaba pasar extra, haciendo extra y creo que si me preguntas de dónde o por qué, no sé por qué, pero como que siempre eso me gustó hacer, me gustó y nunca tuve problema de hacerlo. Y creo que también de ahí viene como mi forma de ver como mi vida es eso, o sea, todo reto que tenga, afrontarlo y de cara, ¿sabes? Como que cualquier temor pues esa ha sido como la forma en la que últimamente vivo, tal vez siempre lo ha sido así, pero no sin darme cuenta como ahora lo hago más consciente, digamos. Entonces, cualquier temor que yo siento que tengo, no importa la situación o la área en la que tengo ese miedo, voy y lo busco, ¿sabes? Entonces, ha sido como que mi única forma de darme cuenta que al final, pues realmente no pasa nada. Y esos temores los tiene uno por alguna razón, pero también los puedes
si tienes la convicción de sacarlos, los puedes sacar y darte cuenta de que todo pasa y nada pasa, dirían. Sí, totalmente queda clarísimo el tema de que sos una mujer batalladora de luchas y que siempre va a ir sobre nuevos retos. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar Daniela nos va a contar sobre su última travesía. La creación de valor a largo plazo es uno de los objetivos principales de toda compañía. Es por ello el control, medición y gestión de las finanzas corporativas del negocio resultan pilares fundamentales para el crecimiento con la ayuda de nuestros expertos. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo, tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt. Bueno amigos, nuevamente estamos de vuelta y Daniela, hay una travesía que estás llevando a cabo, ¿verdad? Y creando conciencia, como decías, de Chile de norte a sur sería, ¿verdad? Y que nos puedas contar y nos puedas explicar qué significa esta travesía para ti y tus desafíos que afrontas. Claro que sí, Antonio, un gusto. Pues como te decía anteriormente, esta travesía nace con dos propósitos realmente. Al final, el número uno es crear conciencia sobre la desnutrición. Como te decía, creo que soy fiel creyente de que el tema de la desnutrición puede causar muchos efectos secundarios en la sociedad, y siendo Guatemala un país tan rico en muchos aspectos y creo que muy autosostenible, vivamos en la situación en la que vivamos y seamos el país número uno con desnutrición a nivel latinoamericano y el sexto en el mundo según UNICEF. Entonces, haberme topado con esa noticia hace tal vez 2, 3 años atrás me impactó muchísimo, porque claramente eso al final genera no solo problemas de educación, sino que también de desarrollo personal y no digamos laboral. Entonces, al final, si te vas más adentro de todo, pues los costos que se tienen como país por vivir en una situación tan pobre como la desnutrición son muy altos para el país, para los empresarios, para cualquiera. Al final creo que como sociedad tenemos que entender que entre mejor esté el de a la par, mejor voy a estar yo. Entonces, pues ahí nace este reto que me propuse. Obviamente parte de esto también era yo buscar, después del fútbol, como que me costó mucho, Antonio, esa parte de dejar de ser atleta. Entonces como que fui tratando de buscar qué otro deporte o qué otras cositas como podían darme ese mismo, ¿cómo te diré? Como ese mismo impulso que me daba el fútbol para muchas cosas, y lo encontré corriendo. Dije, pues al final correr lo puedes hacer donde sea y te libera mucho. Es un deporte que mentalmente es muy fuerte. Entonces, dije ya, pues voy a correr, voy a buscar dónde, y me topé con que Chile es el país con la distancia más larga del mundo. Así que, y que nadie nunca pues nunca nadie lo ha recorrido antes. Entonces dije, qué bonito reto también para mí ver hasta dónde soy capaz mental y físicamente. Y así es como tomo el reto de correr a través de Chile. Al principio fue no tanto un reto para mí, sino un reto más que nada para quienes me rodean. Para mi familia ha sido un reto muy grande el entender por qué estoy haciendo este tipo de locuras, más que nada porque, pues como te digo, la gente en Guate no entiende, todavía hay mucho tabú en lo deportivo, y por ejemplo para mi mamá eh, era poner en riesgo mi salud. Entonces, eh, la verdad que ha sido más que para mí, yo creo que un gran reto para ellos entender, y al final igual siempre pues he contado mucho con el apoyo de ellos. Arrancamos aquí en Chile en marzo,
Arrancamos a recorrer Chile el 15 de marzo. Ya estamos casi a la mitad del recorrido. Nos quedarán como 2 meses y medio para terminar. Y como te digo, siempre la idea es crear un movimiento donde todos se puedan sumar, donde todos los guatemaltecos puedan apoyar a la causa, que no sea solo yo, como Daniel Andrade está corriendo Chile por la nutrición, no. Aquí la idea es que todos podamos aportar de una manera muy fácil y sencilla a la causa y ver que pelear por tener una mejor situación no es tan complicado como lo planteamos o lo vemos. Entonces, la idea del movimiento es que la gente se vaya sumando y que las calorías que ellos quemen en cuanto a sus actividades físicas sean convertidas en calorías que se donan para aquellos que la necesitan. Entonces, hay un doble propósito detrás de todo esto donde la gente también sea una motivación para la gente el ayudar y así llevar también una vida más activa y más saludable con un propósito mayor que el yo misma. Qué noble causa la que hay detrás de todo este gran reto y esta travesía que estás haciendo, Daniela. Te felicito y seguramente nos va a ayudar difundirlo a través de este medio para que más y más personas se sumen como tú lo pides. Y me lleva cabalmente a otra pregunta de lo que tú platicabas y para que nos expliques qué representa para ti creer en el poder de la mente, sobre todo bajo estas circunstancias en las que estás actualmente, ¿verdad? Sí, la verdad que el tema de la mente y la cabeza es, al final, es lo único que uno puede controlar como individuo, Antonio, creo yo. Y si tú puedes controlar todos esos pensamientos que tienes, estás, yo creo que hecho. De ahí el resto, son muy pocas las cosas que uno puede controlar en la vida, pero lo que se puede controlar claramente es eso. Así que creo que si uno quiere llevar una vida más positiva, una vida más sana, eh, más feliz, con más paz y todo, pues al final es poder controlar esos pensamientos que a veces nos vienen negativos a la cabeza y darles un propósito, darles un para qué que nos impulse a seguir adelante. Entonces, creo que el tema de la cabeza es algo muy, muy, muy fuerte en todo, sobre todo en lo deportivo y en lo que yo llevo recorriendo. Lo físico realmente viene siendo, con suerte, el 10% de lo que hago. Mucho es mental y la nutrición por el otro lado es, creo que el 70% será nutrición. Entonces, y lo demás es mente, mucha cabeza, eh, como te digo, es tener un propósito, porque no te digo que a veces cuesta, a veces uno quisiera, por ejemplo, ayer me tocó un frío horrible en la mañana y yo dije, ay, quisiera quedarme acostada aquí, pero tengo un propósito que me hace levantarme. Entonces, creo que si buscamos como que entender nuestra cabeza, entendernos a nosotros mismos, por qué tenemos, por ejemplo, ciertas reacciones a ciertas cosas, y de esa forma como ir logrando controlar nuestros actuares y nuestros pensamientos, yo creo que todo sería mucho, mucho mejor para cada uno como individual, pues. Sí, esa parte es clave, ¿verdad? Que nosotros podamos contar con algo positivo en nuestra mente y no que sea esa parte saboteadora que como tú dices, con pensamientos negativos o de duda nos puedan paralizar. Y seguramente el tener claro tu propósito hace que cada día tengas ahí esa energía para seguir adelante. Y no sé si vamos a caer en lo mismo, pero me gustaría que nos dijeras para ti cuáles son tus factores de éxito. Mis factores de éxito, uno, Antonio, es el tema ese que te decía de afrontar todo lo que venga. Yo, otra cosa que
que me gusta mucho es la incertidumbre. Creo que hoy por hoy nos cuesta esa parte de dejar que las cosas se den. No quiere decir que uno se quede de brazos cruzados, claramente, pero dejar que las cosas vayan saliendo poco a poco, eh, y no querer controlar todo a nuestro alrededor. Como te digo, controla lo que tú puedes, pero el resto deja que se dé. Entonces, para mí eso, creo que poder vivir en la incertidumbre me ha llevado a conocer lugares y gente que jamás en la vida pensé que iba a hacerlo. O sea, y sobre todo, por ejemplo, en este viaje, y muchas veces me preguntan, Dani, ¿y cómo está tu ruta? No sé cuál es mi ruta, sé mi día a día y me adelanto tal vez una semana hacia dónde voy, pero cuál es mi ruta, si va a haber subida, va a haber bajada, cómo va a estar el clima. La verdad que trato ni siquiera de ni verlo, Antonio. O sea, porque muy fácilmente podría meterme a Google Maps y ver cómo va a ser la ruta, pero siento que eso me predispone a muchas cosas. O sea, si yo me metiera a ver, por ejemplo, la ruta que me toca mañana y veo que es pura subida, voy a estar predispuesta perdón la expresión, pero decir a la gran puta, me toca pura subida, no quiero. Y estar predispuesta a eso. Y si me toca bajada, pues como todo en la vida, uno afloja un poquito porque dices, ya, pues es bajada, no va a estar tan mal y aflojas. Entonces, creo que una de las cosas que me he dado cuenta de este trayecto es que no hay nada más rico que vivir en la incertidumbre y vivir tu día a día. O sea, si te toca subir, para adelante, a subir, aunque vayas lento, pero caminas. Y si es bajar, disfrutar de esa bajadita y respirar un poquito, agarrar un poco más de fuerzas para la siguiente. Así que yo creo que como factores de éxito, serían esos dos, y el último sería ser quien eres, dejarse ser. Creo que para mí ha sido súper importante el tema de entenderme y decir, ya, si yo soy así, no quiere decir que voy por la vida diciendo, no, si yo soy así soy yo. Porque tampoco se trata de eso. Al final uno siempre está en constantes cambios, pero en el día a día, pues dejarse ser, dejarse ser y sin importar el qué van a decir ni cómo te van a ver, sino que pues just be you, dirían. Creo que esas tres han sido como mis factores y los que siempre mantengo en la cabeza en cuanto a cualquier toma de decisión que haga o lo que decida hacer. Me encantó ese último, dejarse ser quien eres. Ese me encantó porque eso es lo que tenemos que ser tal cual somos. No tenemos que fingir ni ponernos máscaras de ningún tipo ni tratar de aparentar lo que no somos y que no nos permite avanzar, ¿verdad? Y solo es crear un manto gris ahí ante nosotros mismos y ante las personas que nos rodean. Ha sido una charla como todas en este programa inspiradoras con todos nuestros invitados, pero esta nos dejó con sabor a seguir, querer más y querer oírte más, Daniela. Te agradezco y te felicito por todo lo que estás haciendo y seguro ese llamamiento a que colaboremos con tu causa seguro va a llegar a muchas personas y ojalá se sumen, así como también la inspiración que nos has dejado en cada uno de los puntos que has tocado. Y así que si quieres despedirte con algo final, y sería un gusto todavía oírte un momento más. Mil gracias, Antonio, ha sido un gusto poder compartir contigo este rato y por la invitación. Creo que, como siempre he dicho, sin ustedes y sin los medios, pues realmente que el mensaje llegue a las personas y que la gente sepa realmente de este movimiento, pues no sería el mismo, tendría el doble de trabajo. Así que de verdad, mil gracias por el interés y hacer esto posible. De mi parte, pues como tú dices, motivarlos a todos a que se unan, a que, como siempre digo, ser velita para el que está al lado mío. Entonces, compartir ese fuego que tenemos con los de a la par y no querer
no querer solo tener fueguito nosotros, sino que al final creo que el compartirlo hace que crezca el de la par, y si crece el de la par, pues crezco yo también. Así que invitarlos a que tengamos como esa forma de ver la vida y de sumarnos a este movimiento cuando les cueste, no sé, levantarse, hacer ejercicio, a ir al gimnasio, pensar que están ayudando a alguien más, a alguien más que está a punto tal vez de morir porque no tiene nada que comer. Y que ese sentimiento, no sé si tú lo has vivido, Antonio, pero el sentimiento de tener mucha hambre es espantoso. Es muy feo ese sentimiento. Imagínate cuánta gente vive así día a día y no sabe hasta cuándo va a comer, y si va a comer o solo va a terminar ahí su vida. Y eso aprovecho a contarte tal vez rapidito una anécdota. Me pasó aquí en los primeros días del trayecto, fueron muy duros. Teníamos mucha subida, Antonio, y yo venía con la idea de tener el mismo ritmo de carrera que estaba teniendo en Guatemala. Claramente me fue imposible, y yo en Guate estaba haciendo, no sé, en 2 horas 25 kilómetros, y ese día me tardé en hacer 25 kilómetros, me tardé 4 horas, y había mucho calor. ¿Cómo te explico que me desesperé? Me dio mucha hambre y yo no iba preparada para eso, o sea, no pensé que me iba a tomar 4 horas. Y me dio tanta hambre que me desesperé y llamé a quien me estaba acompañando en ese momento y le digo, ¿dónde estás? Necesito comer algo, o sea, porfa, ven, búscame y no sé, pásame una galleta, una manzana, algo, ya no aguanto. Y en ese momento dije, imagínate ese sentimiento que yo estaba teniendo en ese momento, aún sabiendo que a donde llegaría iba a llegar a comer y me iban a dar algo, o que te podía llamar a la persona y decirle, estoy en tal punto, porfa, tráeme algo. Pero cuánta gente, como te digo, no tiene nada y no sabe cuándo va a ser su próximo pedazo de pan. Entonces, pues eso, nada más que cuando les cueste por clima, porque no tienen ganas, por lo que sea, como que sea esa motivación que los ayude a levantarse de la cama y hacer un poco de actividad física. No solo al final les va a caer bien a cada uno de ustedes en su salud, sino que van a brindar un poco de salud a alguien más. Así que ese sería mi último mensaje para todos. Sí, gracias. Motivador y también inspirador. Así que gracias, Daniela, por estar con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia y mucho ánimo para que sigas con tus actividades y esta travesía. Hasta luego, Daniela. Mil gracias, Antonio. Nos vemos. Pues bien, amigos, hemos escuchado a Daniela, quien nos ha traído, como decíamos, un mensaje bastante motivador y a la vez muy inspiracional para todos, combinando a partir del deporte y lo social. Ella de fondo está tratando de ayudar a todos los deportistas de Guatemala para que tengan un mejor futuro a partir de las experiencias que ella vivió desde adentro. Además, a través de su travesía está invitándonos a una causa noble para combatir uno de los principales problemas que vive nuestra sociedad, especialmente en Guatemala, como es la desnutrición crónica. Este es un mensaje poderoso que nos invita a participar y a unirnos a esta causa. Y en mi reflexión personal tenemos el tema del retorno a la nueva normalidad. En Guatemala, durante las últimas semanas se está dando un regreso a los centros de trabajo, de estudios, sobre todo del sector privado. Dicho regreso a la normalidad es para un sector, yo diría que para el conocido como el back office en las organizaciones, ya que las actividades de producción, logística y venta muy poco tiempo estuvieron sin presencia en sus centros de trabajo. Y este retorno se está dando ante la incertidumbre de lo que pasa en zonas como en Asia, en países como China y Corea, donde hay una nueva brote del COVID, o como recientemente me comentó una persona desde Panamá, que hay indicios de una nueva ola, la enésima para aquellos que no llevamos la cuenta de detalle.
También el gobierno de Guatemala eliminó las restricciones impuestas en el 2020 a raíz del brote en nuestro país y dejó que las personas e instituciones manejaran a criterio los aforos y las medidas de distanciamiento y protección, entre otras. Pero ahora, lo que debemos analizar es la repercusión de ambas medidas en este círculo de la población, donde se escuchan temas como: no estoy de acuerdo en volver a la oficina, no quiero volver a recorrer horas y horas de distancia entre el tráfico, no quiero dejar a mis hijos solos, y en extremo hasta las mascotas. Por cierto, en Canadá se está permitiendo que los empleados lleven a sus mascotas a las oficinas. Me parece que nos permeó mucho el mensaje de la nueva normalidad y los cambios que iban a surgir a partir de esta pandemia. Es más, recientemente el CEO de Airbnb predijo que el futuro, el modelo de las oficinas actuales, quedará obsoleto. Además, algunos países han impulsado la ley nómada para atraer a las personas que, además de trabajar de manera remota, desean hacerlo viajando. El proyecto de ley de Costa Rica estima que un 14% de los trabajadores en Latinoamérica están de forma remota. Entonces, nos encontramos entre el estira y el encoge de las posiciones del patrono que desea que los colaboradores regresen físicamente a sus centros de trabajo y los trabajadores que se resisten a retornar y prefieren hacerlo de manera remota. Ante esta situación, solo me hace pensar que entraremos en una etapa de ajustes y acomodamiento a una nueva manera de ver la actividad laboral, las condiciones de pago, las mediciones de productividad, entre otros. Muchas gracias, amigos, por haber participado nuevamente en nuestro podcast Martes Tonificado, y como siempre los invito a que participen todos los martes y también para que puedan escuchar aquellos programas que tenemos en nuestra biblioteca, ya que como siempre hay personas que nos han inspirado y nos han dejado mensajes poderosos. Gracias y hasta pronto. Te mando un abrazo. Y esto es Martes